Hola, hola, muy buenas noches a todas. Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir una vez más este tema tan importante que es la multiplicación a través del discipulado y como parte de nuestro obediencia, ¿verdad? Al cumplimiento de la gran comisión a los que nos pidió nuestro Señor Jesucristo, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Creo que una de las cosas en que la iglesia está eh, viviendo esa lucha constante es cómo hacer discípulos, hacer esos verdaderos discípulos eh, donde la gente realmente entiende lo que significa ser discípulo. Las iglesias actualmente están llenas de creyentes, pero la Biblia no nos mandó a ser creyentes, nos mandó a ser discípulos. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, el concepto correcto de lo que es el discípulo. Y sabemos que la persona que es un discípulo hace lo que dice su Señor, obedece lo que dice su Señor. Y eso es lo que deseamos como iglesia. La única manera de que la iglesia se multiplique es a través de ser discípulos y a través del discipulado. Hemos estado viendo algunas estadísticas, ¿verdad? A través del grupo Barna, donde claramente nos dicen que de cada 5 cristianos solamente, eh, pues 2 de ellos no están haciendo o ni siquiera se están eh, siquiera teniendo contacto con lo que es el discipulado, ni tienen idea del discipulado. Y el 3 restante de esos 5 tal vez no está haciendo la labor completa del discipulado, porque a veces creemos que nuestro trabajo termina al momento de compartir la palabra de Dios con alguien y que llegue a la iglesia, pero no terminamos de hacer el trabajo como realmente Dios lo manda, que es el crecimiento de cada persona hasta llegar a ser un discípulo y que ese discípulo se multiplique, que el discípulo pueda tener discípulos, que seamos una iglesia que tenga, que haga discípulos. Entonces, el discípulo debe de hacer discípulos. Yo quiero compartirles hoy acerca de Jesús, ¿verdad? Y de sus discípulos, que observemos un poquito cómo fue que Jesús hizo la labor de hacer discípulos. Creo que Él es nuestro mejor ejemplo y la mejor manera que nosotros podamos identificar, ver, conocer, observar e imitar lo que hizo Jesucristo para poder hacer discípulos. Él lo dejó, este modelo sigue vigente independientemente de la época. Las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas, hablábamos la vez pasada, y una de ellas es la conexión. Si nosotros no aprendemos a conectar con la gente en amor, que es lo que realmente quería el Señor demostrar, ¿verdad? No podemos hacer discípulos. La conexión conlleva a poder tener y hacer esa alianza verdadera como familia en Cristo, que donde lastimosamente mucho cristiano se siente herido, ¿verdad? Por no sentir esa verdadera entrega, ese verdadero amor que realmente la Biblia nos enseña, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, quiero mostrarles a ustedes lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 3, y este versículo nos habla claramente cómo es que Jesucristo pues escogió a sus 12 discípulos. Dice Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviesen y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Yo quiero que usted pueda observar aquí
Si usted se fija, puse hasta los nombres de cada uno de estos discípulos, porque yo quiero que usted note también que allí estaba Judas Iscariote, el que lo entregó. ¿No cree usted que Jesucristo ignoraba que Judas lo iba a entregar? Así que fue dentro del plan de Dios también. No hizo diferencia Jesús con Judas por el hecho de lo que él pensaba hacer y de lo que Jesús ya sabía, ¿verdad? De lo que él iba a hacer. A todos los discípulos los atendió de la misma manera y vio sus mismas necesidades. Eh, Vea usted aquí, y es que Jesús hizo algo. Jesús buscó a quienes estuvieran con él. Si nosotros vamos a esa palabra, más adelante él muestra que las multitudes venían a él. Mucha gente venía a él. Y él mostró por mucho tiempo sus dones, sus talentos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, liberando a la gente, haciendo milagros. Y después de todo tener muchedumbre de seguidores, él decide escoger, buscar a quienes estuvieran con él. Ahora, esto es importante. Si ustedes se fijan, la semana pasada estuvimos hablando de lo importante de poder atender a ese uno. Y creo que esto es de la misma manera, tiene la misma, por decir así, la misma línea que nosotros tenemos que seguir. Recuerde que es relativo. Tal vez a usted no lo sigue una multitud como Jesús lo seguía, ¿verdad? Pero usted tiene la oportunidad de relacionarse con varias personas y de esas varias personas, usted ver la persona que esté más dispuesta y más abierta a que usted pueda depositar más tiempo, más oración, más enseñanza, más. Estos 12 discípulos tenían la gran bendición de que Jesús, aunque atendía a la multitud, a estos 12 discípulos Jesús los atendía de manera personal. A toda la multitud le hablaba por parábolas, pero estos 12 discípulos se acercaban a Jesús y le decía, Señor, ¿será que tú nos puedes explicar la parábola de la que tú hablaste? O simplemente Jesús se acercaba y les decía, voy a explicarles la parábola que les estaba enseñando. Y estos 12 discípulos tenían la gran bendición de escuchar y de entender del mismo Jesús qué es lo que él estaba enseñando a la muchedumbre, a las multitudes. Jesús había dispuesto en su corazón apartar estos hombres para atenderlos de manera diferente, reproducirse en ellos y dedicarse de manera especial para ellos. Si nosotros observamos esto que hizo Jesús, el propósito de poder apartar estos 12 hombres es que estos discípulos aprendieron escuchando, viendo y haciendo de Jesús. Tuvieron la gran bendición de estar cerca, convivían y da a entender que vivían con Jesús. Por lo tanto, conocían a Jesús al 100%. Jesús podía conocerse al 100% con ellos, al convivir. Bueno, cuando uno convive empieza a mostrarse tal como es, ¿verdad? No se puede fingir muchas cosas, simplemente se da, ¿verdad? Conforme se va conociendo en medio de esa convivencia. En esa convivencia se sentaban y comían juntos, platicaban, veían acciones de Jesús, qué era lo que él hacía. Entonces tenían oportunidad de escuchar, de observar, de estar ahí cerca de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús se sentaba con ellos para enseñarles. Jesús al momento de sentarse y enseñarles era directamente a poder hablar acerca de la conducta y un estilo de vida. Y Jesús les mostró al Padre. Al convivir con Jesús, Jesús tuvo la oportunidad de mostrar el amor de Dios hacia ellos, el vivir en ese amor, ¿verdad? Y amar a los demás, ese servicio a otros. Entonces Jesús en todo momento, al poder
escucharlo, verlo y hacer las cosas, Jesús en todo momento fue un ejemplo y mostró en todo ámbito de la vida eh, realmente cómo debería de ser la conducta y estilo de vida de aquel que vivía en Dios, ¿verdad? Entonces, por eso se nos dice que Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros a entender cómo debe de ser nuestro papel como discipuladores. Tal vez usted no va a tener la gente viviendo con usted. En mi caso, yo tengo gente viviendo conmigo. Con mi esposo, nosotros sí nos dedicamos a lo que es la capacitación misionera. Y muchos de estos jóvenes vienen y se internan y viven con nosotros. Entonces tienen la oportunidad de conocer y ver cómo vivimos día y noche. Nosotros no podemos venir y decir, eh, voy a... mm, voy a hacer algo, voy a ser cristiano solo cuando me ven en la iglesia los domingos o cuando voy y les voy a visitar. No, ellos tienen la oportunidad al momento de vivir con nosotros, tenemos la oportunidad de convivir y darme a conocer tal como soy, ¿verdad? Entonces, como le digo, en el caso suyo, tal vez no va a vivir con las personas, con un discípulo, ¿verdad? Pero sí es importante que las personas vean quién realmente nosotros somos en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar ante las situaciones, ante las circunstancias, que en todo momento seamos ejemplo. Y esto es que precisamente Jesús lo hizo con ese propósito. Cuando los discípulos tuvieron la oportunidad de vivir con Jesús y de dormir tal vez en el mismo lugar y de tener que comer en el mismo lugar y de convivir día tras día, tuvieron la oportunidad de poder observar. El ser humano así funciona. Nosotros somos seres, eh, eh, o todas las personas aprendemos viendo desde que somos niños, no importa si somos adultos. La metodología de enseñanza del ser humano es ver. Nos sirve a nosotros mucho ver, escuchar y hacer para poder aprender, ¿verdad? Entonces, la misma manera Jesús hizo. Y yo quiero que usted note, los discípulos al momento de aprender, escuchando, viendo y haciendo, si nosotros observamos un poquito cómo es o qué escuchaban los discípulos de Jesús, en primer lugar, como les comentaba, las enseñanzas de cómo vivía de vivir. Esa conducta y estilo de vida es primordial, que de hecho, por eso muchas personas no quieren saber de cristianos, ni de religión, ni de nada, porque tal vez el estilo de vida, la conducta como cristianos, el testimonio, como se dice, no es la buena representación o la mejor representación de Cristo que nosotros tal vez estamos dando a los que están allá afuera, donde se nos dice verdad o se nos enseña en la iglesia que cada cristiano es el libro abierto, porque no estamos teniendo la conducta o el estilo de vida que la gente necesita ver a través de nosotros. Recordemos que nosotros somos ese reflejo de Cristo. Lo mismo usó Jesús. Jesús enseñaba parábolas, por lo tanto los discípulos escuchaban esto y hacía esas comparaciones del reino de Dios con la vida cotidiana. Jesús no era alguien complicado, Jesús se dedicó a enseñar cómo vivir la vida. Y si usted se fija, Jesús no se dedicó a enseñar teológicamente, ¿verdad? Ni se dedicó a estar enseñando la vida después de la muerte, ni cosas misteriosas. Jesús se dedicó a enseñar lo que era la vida cotidiana, cómo teníamos, cómo debía de ser nuestro estilo de vida que agradara a Dios y los mandamientos que nosotros tenemos que obedecer. Realmente, el poder discipular a otro no es difícil. Debe de ser algo cotidiano, un estilo de vida. También Jesús, escuchaban de Jesús las revelaciones de Dios a través de él mismo, el reino de Dios y cómo ser hijo de Dios. Y creo que eso es importante, porque lo que más necesitamos nosotros es dar a conocer a Dios a través de nuestra vida. Si la gente recibe palabra de Dios, recibe la revelación de Dios a través de su vida, usted está cumpliendo su labor de discipulado.
si nosotros somos aquellos que están transmitiendo el mensaje con nuestros hechos, con lo que escuchan de nosotros, estamos dando buen testimonio de lo que debemos hacer. Eso es parte de ese discipulado que nosotros tenemos que hacer con las personas. ¿Cómo servir? ¿Cómo ser siervo? No hay peor cosa que nosotros no sepamos servir a otros. Si no escuchan de nosotros cómo servir, que también ellos lo veían y lo hacían, ¿verdad? Porque lo veían de Jesús. Entonces, Jesús fundamentó, de hecho, la gran mayoría de su ministerio hablando de cómo servir a otros, de cómo amar a otros, de cómo aceptar a otros, de cómo perdonar a otros. Todo eso es servicio. Si nosotros no tenemos la capacidad de servir a otros, no estamos cumpliendo nuestro deber, nuestro trabajo de discipulado. Nuestro discipulado consiste en el servicio a los demás. A mí me impacta mucho lo que habla en Juan capítulo 13, donde Jesús eh, habla de la palabra, donde habla del lavamiento de los pies de los discípulos, donde Jesús pues se ciñó una toalla y buscó un recipiente con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y Jesús dijo una cosa, ¿verdad? Si yo soy su maestro y yo hago esto con ustedes, háganlo ustedes unos con otros. Y Jesús simplificó la vida en ese capítulo. Para mí me impacta demasiado porque yo siento que ese Dios todopoderoso, creador del universo, dijo que lo único que teníamos que hacer, simplificó la vida al, al ceñirse una toalla y ponerse a lavar los pies unos a otros, o sea, mostrar cómo debemos de servir a otros. No solo el hecho o la acción de lavar los pies, sino está hablando de conducta de vida, de esa conducta de que lo que de la vida se trata de servir a otros. Hace poco compartíamos estas palabras con las mujeres que yo trabajo aquí en Costa Rica y me decía una hermana muy sinceramente, sí, ¿verdad? Jesús simplificó la vida, es simple, pero a la misma vez difícil, decía ella, porque realmente no es fácil servir a otro, no, porque no es fácil perdonar, porque no es fácil sobrellevar, ¿verdad?, la vida unos con otros, pero también al mismo tiempo, al simplificarla, Jesús nos muestra esta claridad de cómo el servicio viene a ser fundamental para que nosotros podamos mostrar realmente que ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos y vivamos para eso. Entonces, esa revelación de Dios de sí mismo también escuchaban continuamente los discípulos. Recuerde que nosotros estamos para dar a conocer a Dios. Eh, Dar a conocer a Dios es muy importante que nosotros como discipuladores lo hagamos. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Cómo vería las cosas Dios? Que en usted y en mí pueda encontrar guía, dirección, apoyo, consejo, ¿verdad? Eso es parte de mostrar quién es Dios. Entonces, y Jesús siempre habló dando a conocer a Dios a través de él, a través de su obediencia. Entonces los discípulos veían a Dios. El ejemplo de Jesús en conducta y en amor, su autenticidad, hacía que los discípulos dijeran un día, sí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Hijo del Dios viviente. Y venía la revelación a sus discípulos y por eso Dios los usó, porque ellos entendieron que Él era Jesucristo. Entonces, creo que, vuelvo y repito, el hecho de que vean en usted una representación de Dios es lo que necesita la gente. La gente necesita ver autenticidad en su vida y en mi vida. Que puedan decir, sí, hay un Dios que existe porque veo el cambio y veo el estilo de vida de esta persona. Los discípulos veían la búsqueda de Jesús por los necesitados. Era un ejemplo a seguir Jesús. No era un hombre pasivo, iba en busca de aquel que realmente mostraba el amor Jesús, pues. Era una clara representación de amor hacia otros. Los discípulos veían cómo Jesús ayudaba a los demás,
cómo conectaba con los demás, cómo se sentaba Jesús a comer con los que eran pecadores, que Jesús no era un hombre que rechazaba, que Jesús no era un hombre que hacía excepción de personas, sino que él aceptaba. Los discípulos veían cómo el desarrollo ministerial de Jesús, cómo oraba por los demás, cómo oraba a Dios mismo, la gratitud de Jesús, el padecimiento de Jesús por agradar a Dios, su humildad, su conocimiento en la palabra. También los discípulos hacían lo que Jesús hizo. Jesús también envió a sus discípulos para hacer lo que él hacía. Si usted recuerda, Jesús los envió de dos en dos, primero un grupo de 70 y así Jesús empezó a enviar para que ellos hicieran también. Les dio poder, les dio autoridad para hacer también. Entonces, los discípulos hablaban como Jesús hablaba. Si usted recuerda cuando Jesús fue crucificado o cuando fue apresado, mejor dicho, a, a, a Pedro, pues le dijeron, ah, si tú hablas como ellos, ¿verdad? Te ves como ellos, ¿verdad? Entonces, el hecho es que al momento de hacer lo que Jesús hacía, claramente se notaba que Jesucristo eh, había influenciado sobre ellos. Los discípulos enseñaban como Jesús lo hizo también, ¿verdad? Los discípulos oraron por los enfermos como Jesús lo hacía. Todo el libro de Hechos es testimonio de esto. Los discípulos murieron como Jesús lo hizo. La mayoría, excepto Juan, eh, no murió como mártir. De ahí todos tuvieron que morir a causa del Evangelio. Entonces, si usted se fija, esto yo quería que usted lo pudiera notar, porque el discipulador es llamado a hacer esto. Así como Jesús influenció sobre la vida de estos hombres, de la misma manera Jesús influye en nosotros y nosotros podemos influir a otro. El que discipula siempre se va a reproducir en otro. Los discípulos hacían exactamente lo que Jesús hizo. Jesús enseñaba, quiero dejarle estos versículos, ¿verdad? Como referencia a lo que estuvimos hablando atrás, ¿verdad? En lo que dice Marcos 9:31, como Jesús, muchos versículos hablan de cómo Jesús enseñaba a sus discípulos, muchos versículos entonces, ahí en los 4 evangelios habla de cómo Jesús hacía muchas señales en presencia de sus discípulos. Y muchos de estos versículos también hablan cómo Jesús reunía a estos 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y los envió y los mandó a que hicieran exactamente lo que él hizo. Esto es reproducirse. Usted se reproduce en otra persona cuando sus discípulos, cuando las personas a las que usted está ayudando están haciendo exactamente lo mismo que usted está haciendo. Si usted está haciendo como Jesús, sus discípulos van a ser como Jesús. Así que nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos reproducimos en la gente. Puntos importantes para que nosotros tomemos en cuenta al momento de discipular a otros. Y es que nosotros necesitamos darle un apoyo equilibrado como lo hizo Jesús. Jesús nunca actuó como un juez, por lo tanto nosotros no debemos de actuar como juez ante las debilidades de las personas en las que estamos ayudando. Recuerde que nosotros no podemos enseñorearnos de la gente, nosotros estamos para apoyar, para impulsar, para amar a la gente, enseñarles a Cristo a través de nosotros. Entonces, nosotros no podemos, si queremos multiplicarnos en otros, no estamos para actuar como juez, ¿verdad? Con las personas, sino para ayudar, para sanar, ¿verdad? Ayude con amor, perdone. La gente no es perfecta, usted y yo no somos perfectos. Algo que siempre me recalca Dios a mí cuando yo siento que alguien a quien yo he estado ayudando y tal vez falla o simplemente no obedeció o simplemente no siguió la guía o el consejo, yo me podría molestar, pero yo recuerdo cuando también me tuvieron paciencia y me ayudaron a mí y cometí el mismo error. Entonces necesitamos tener ese corazón. Nosotros estamos para fortalecer, para animar. Tenemos que tener paciencia. Jesucristo tuvo paciencia con sus discípulos hasta el final, mucha paciencia. Y por eso yo le ponía los nombres de los discípulos ahí, porque Judas Iscariote
Jesucristo lo amó hasta el final, de la misma manera que amó a Pedro, de la manera que amó a Juan, de la manera que amó a estos hombres que se entregaron y dieron su vida por Jesucristo, los amó de la misma manera. Abrace, exprese cariño, es parte de nuestro trabajo como discipuladores. Si nosotros estamos dándonos y derramándonos por otros, también tenemos que abrazar, expresar cariño, hablarle. Yo he tenido discípulos que me dicen y me reclaman, yo necesito que me diga que me ama más. Y yo entiendo que es necesario mostrar ese cariño. Como yo les decía la vez pasada, se necesitan más padres, más madres. A la gente le gusta, hay mucho líder que le gusta que le diga, él es mi padre espiritual, mi madre espiritual, pero realmente están haciendo el trabajo de padre y madre, porque el padre y la madre tienen que negarse muchas veces a su propia comodidad para poder darle a los hijos. La oración de fe y su bendición no puede faltar. Ponga las manos sobre las personas, ore por ellas, bendígalas. Muchos de ellos vienen de familias que ni siquiera nunca nadie ha orado por sus vidas. Lo único que han recibido son palabras de maldición y de rechazo. Necesitan recibir palabra de bendición, usted como un padre, como una madre que esté dispuesto a abrazar, ¿verdad?, a otro bendiciéndole. Lean la Biblia juntos, enséñale a escuchar a Dios por sí mismo, si no, nunca va a crecer espiritualmente esa persona. Siéntese, dése un pequeño chance con esa persona, siéntese, lea la Biblia junto, que de hecho eso es lo que vamos a poner en práctica la otra semana, cómo leer la Biblia junto con otra persona, cómo descubrir, ayudarle a la persona a descubrir a Dios a través de su palabra. Porque las personas, si usted no les enseña a comer y a escuchar de Dios por sí misma, nunca va a crecer. Como decía la vez pasada, son como bebés, pero si nosotros no le enseñamos al bebé a comer solo, va a ser una persona incapaz. Necesitamos enseñarle al cristiano que sea capaz de comer y beber de Dios por sí mismo. Acompáñele en cada situación de su vida, ya sea situación de alegría, situación de tristeza, situación donde realmente lo esté necesitando. Ese debe de ser el trabajo de nosotros como discipuladores. Debemos de impulsar, activen Este, los dones. hermana, disculpe, Ajá, aquí usted está hablando de algo que es tan y tan importante y ujú, tenemos preguntas y lo demás, así que vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a ok, regresar hablando de esto porque es demasiado importante, porque ya, por ejemplo, Joana mencionó un papel como padres o hermanos espirituales. Y en el ujú. reino de Dios eso se necesita. Así que vamos a tomar una pequeña pausa y entonces vamos a regresar. Gracias.